Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. La FDA aprueba formal y totalmente la vacuna de Pfizer para el coronavirus. El presidente Biden celebra la decisión y pide a todo el que pueda que se vacune. Las vacunas son muy efectivas, son muy seguras, salvan vidas y ese es el mensaje que tenemos que comunicar. Hasta ahora la vacuna de Pfizer se usaba con una aprobación de emergencia. ¿Qué significa exactamente el cambio? Lo revisamos. Las inundaciones en Tennessee, casas destruidas, autos volcados, más de 20 personas muertas. Hay decenas de desaparecidos. Se oían los golpes porque los carros estaban llegando con el agua y se atrancaban en las casas. Tenemos un reporte desde la zona. Y en Nueva Jersey, la tormenta Andrew dejó también daños importantes. El narcotraficante Eduardo Arellano Félix, uno de los líderes del cártel de Tijuana, es deportado y entregado a la Fiscalía Mexicana en el puente fronterizo de Brownsville. ¿Cuál será su futuro? Y el testimonio de una sobreviviente al accidente de tráfico en Encino, Texas, cuando una camioneta llena de migrantes chocó cerca de la frontera. 10 personas murieron. Mis golpes no eran fáciles, pero Dios me tiene con vida en este lugar. Y yo sé que Dios tiene un propósito grande para mi vida. Este accidente se investigó como un caso de tráfico de personas. Por eso el testimonio que le presentamos esta noche cobra mayor importancia. Comenzamos con la aprobación total para la vacuna de Pfizer. La Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, otorgó hoy la autorización completa. La de Pfizer es la primera vacuna contra el COVID-19 que obtiene esta validación definitiva. Hasta ahora tenía una autorización para su uso de emergencia. La esperanza es que este paso impulse la vacunación en el país, que hasta el momento tiene a más de 171 millones de personas totalmente vacunadas. Pero falta mucho, porque alrededor de 85 millones de personas elegibles todavía no están inmunizadas. Como promedio, la semana pasada se vacunaron por primera vez 446,000 personas al día. Muchos impulsados por esta enorme ola de casos y hospitalizaciones que hemos estado viendo en los últimos días. La autorización completa de la FDA puede impulsar además nuevas órdenes de vacunación en empresas, en escuelas, en entidades locales y federales. Rogelio Morataglia está aquí para explicarnos qué significa esto. Rogelio, buenas noches, adelante. Pues sí, Julio, se trata sin duda de una noticia muy buena, el hecho de que la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, le haya concedido ya la autorización completa o formal a la vacuna de Pfizer. Esto siempre y cuando las personas que se la administren tengan más de 16 años. Todavía a los adolescentes de 12 a 15 no reciben esta aprobación completa. Ellos tendrán que esperar a que pues, la compañía administre todos los datos suficientes como para que también se le conceda la aprobación completa. Pero por supuesto, la Administración Biden está celebrando esta autorización, tiene un 91% de efectividad de acuerdo con los últimos datos que ofreció Pfizer, 4% menos de los que ofreció cuando se autorizó por un uso de emergencia, pero sin duda alguna que es una muy buena noticia y así la interpreta el presidente de los Estados Unidos. So let me say this loudly and clearly. If you're one of the millions of Americans who said that they will not get the shot until it has full and final approval of the FDA, it has now happened. Y por otra parte, las autoridades sanitarias están esperando que de verdad tenga un efecto muy positivo en aquellas personas que dudaban de ponerse la vacuna pensando justamente que se trataba de una vacuna de uso de emergencia. Vamos a escuchar la opinión de un experto, del doctor Jaime Sepúlveda. 3 de cada 10 de los anti-vaxxers utilizaban ese argumento que ya no van a poder utilizar, porque ya está formalmente aprobada. Pero además de que se espera tenga algún efecto en las personas que dudaban de la vacuna, pues también se espera que haya una ola de mandatos para que la vacuna sea de uso obligatorio. Por ejemplo, algunos estados la van a imponer, algunos condados, algunas ciudades, compañías locales, y un gran ejemplo es el Pentágono, que hoy ya anunció que va a pedir que los miembros que se encuentran en servicio se pongan la vacuna. Así que, Julio, pues damos un paso más adelante en la lucha contra el COVID-19. Muy importante noticia. Gracias, Rogelio. En medio del repunte de contagios que hemos visto, iniciaron las clases en la mayoría de los distritos escolares del país. Y en el condado Miami-Dade, en Florida, a todos los alumnos se les vio con mascarilla.
aunque el gobernador DeSantis prohibió que sean obligatorias. Arely Alfaro amplía. Una mezcla de emociones entre padres de familia y alumnos al finalizar el primer día de clases en las escuelas públicas de Miami-Dade. Estaba feliz porque ella iba a regresar, pero también estaba un poco preocupada por lo que conlleva ahora ingresar de nuevo a la escuela con toda esta situación, el uso de mascarillas, los cuidados. Unos 350,000 estudiantes y alrededor de 18,000 maestros regresaron a las clases de manera presencial y bajo el uso obligatorio de la mascarilla, un requisito aprobado por la Junta Escolar que podría resultar en sanciones para el distrito, ya que desafía la orden del Estado. No hemos recibido una carta del comisionado de Educación, pero esperamos recibirla, pero estamos listos también para argumentar nuestra posición. Carvalho también informó que se registraron 3 casos donde estudiantes no respetaron el uso de la mascarilla. Esta madre dice que sus hijas fueron aisladas esta mañana al llegar a la escuela. El gobernador muy claramente dio la ley a todos los padres de elegir, tanto si quieren que usemos mascarillas o no. Pero la mascarilla no es el único reto. También el retraso académico después de un año atípico y cómo los estudiantes podrán seguir sus clases en una cuarentena. Van a tener acceso a sus maestros y a sus colegas virtualmente. Arely Alfaro, Telemundo 51. En Mississippi, los enfermos de COVID que se nieguen a aislarse por al menos 10 días podrían enfrentar multas y hasta prisión. La nueva orden del Departamento de Salud del Estado establece que los contagiados deben mantenerse en casa hasta que no tengan síntomas. Los que no lo cumplan podrían enfrentar hasta 5 años de cárcel y multas de hasta $5,000. La compañía de cruceros Carnival pedirá a todos sus pasajeros de más de 12 años que estén vacunados contra el COVID-19. Solamente habrá excepciones para quienes por salud no puedan ponerse la inyección. Carnival explicó que la orden responde a los requisitos que ponen algunos de sus destinos. Por ejemplo, Bahamas, que ya prohibió entrar a cruceros desde el 3 de septiembre si los pasajeros no se han vacunado. Y a propósito de viajes, los CDC sumaron 6 destinos de alto riesgo para viajar por el COVID-19. Entre ellos están justamente Bahamas, además de Haití, Kosovo, Líbano, Marruecos y San Martín. En el Reino de los Países Bajos, la agencia recomienda que si va a esos lugares, al menos esté completamente vacunados. El centro de Tennessee está devastado por las inundaciones del fin de semana. Decenas de personas están desaparecidas. Y Lourdes Hurtado está en Waverly, que es una comunidad que ha quedado destruida. Lourdes, ¿qué has encontrado? Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Nosotros hemos estado recorriendo todo el día la ciudad de Waverly, una de las zonas más impactadas por las inundaciones, y de verdad que no nos deja de sorprender cada vez que llegamos a un lugar nuevo y encontramos aún más devastación. Aquí encontramos estos automóviles que fueron arrasados por la corriente, hay decenas de ellos desperdigados, y lo más triste esta noche es pensar en todas aquellas familias que a 2 días de la catástrofe siguen preguntándose qué pasó con sus seres queridos. Las lluvias torrenciales transformaron el centro de Tennessee en un escenario apocalíptico. En cuestión de minutos, las calles se convirtieron en ríos y los automóviles en proyectiles que, arrastrados por las corrientes, se estrellaban contra las viviendas. Algunas incluso se desprendieron de los cimientos por la fuerza del agua. Se oían los golpes porque los carros estaban llegando con el agua y ¡tras!, se atrancaban en las casas. Alejandro y los 4 muchachos con los que vive perdieron todo. Eso fue lo que logramos agarrar solamente, porque de ahí fuera pues... Pone a secar las pocas pertenencias que alcanzó a recuperar de la casa, desplazada por la torrente, dejando solo la plancha de cemento en su domicilio. El quedarse sin nada significa algo feo, se siente feo. Moralmente uno se siente mal porque no le queda a uno más que resignarse y decir, no, pues lo material no importa, pero sí importa porque si no, estamos completos. O sea, con la ropa que traíamos, con eso nos quedamos pues. Decenas de fallecidos, entre ellos niños y 2 bebés gemelos de apenas 7 meses, agudizan la tragedia. Las cifras de desaparecidos cambian constantemente porque la falta de señal del celular complica localizarles. Las inundaciones en el condado de Humphreys fueron tan repentinas que tomaron a los residentes desprevenidos. Fue súper rápido, en tan solo 5 minutos se elevó la inundación a la altura de los hombros, nos dice David, que nos mostró su hogar totalmente destruido por el agua. Desafortunadamente no logró rescatar a su perrita a tiempo. No le quedó otra opción que aferrarse a las orillas de su techo.
Dice que así se quedó 3 horas rezando atemorizado hasta que logró ponerse a salvo. We need help. We need solid help. Las autoridades trabajan sin descanso en la búsqueda y rescate, pero la enorme cantidad de escombros dificulta sus labores. La devastación se extiende por aproximadamente 10 millas y a 2 días de la catástrofe, la comunidad busca cómo reconstruir lo que el agua les arrebató. En Waverly, Tennessee, Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Qué imágenes. Y también en el noreste del país, las lluvias torrenciales de la tormenta Henri causaron daños importantes. En Nueva Jersey, las lluvias de más de 36 horas causaron inundaciones. Cerca de 90 personas tuvieron que ser rescatadas de sus autos. En la región de Nueva Inglaterra hay carreteras partidas a la mitad, hay árboles caídos, hay calles de varios estados que todavía están inundadas. Y el huracán Grace golpeó México en 2 ocasiones y tras su paso dejó efectos devastadores. Más de 13 personas muertas y hay miles de damnificados. En Veracruz, uno de los estados más afectados, las intensas lluvias desgajaron cerros y dejaron poblaciones incomunicadas. Miles que se quejan de que no han recibido ayuda de las autoridades. La evacuación de personas en Kabul, Afganistán, se ha vuelto una actividad rodeada de peligro. Las balaceras, las amenazas de posibles ataques terroristas hacen más difícil esta labor al Pentágono. Cristina Londoño nos explica lo delicada de la situación. Al drama y al dolor frente al aeropuerto de Kabul se le suma ahora un conteo trágico. Al menos 20 muertos en estampidas o tiroteos en la lucha por huir. Al novio de Elizabeth Rao, un residente estadounidense que fue a sacar a su familia, por poco lo alcanzan las balas. He's been hit by the butt of a rifle from Taliban. That they've actually tried to shoot his niece and his mother, but instead it got the shoulder of the person that was next to them. El Pentágono aseguró hoy que ha evacuado a más de 16,000 personas en 24 horas, una cifra récord, pero también reconoció que las fuerzas en Kabul están en alerta máxima. Estamos preparados para posibles ataques terroristas en las inmediaciones del aeropuerto, dijo el asesor presidencial, y también que están conscientes de la amenaza del Talibán a Estados Unidos. En una entrevista con Sky News, si extienden las evacuaciones más allá del 31 de agosto. This is something you can say it's a red line. If they are intent on continuing the occupation, so it will provoke a reaction. En respuesta, la administración Biden dice que está hablando a diario con el Talibán, aunque mantiene la meta de acabar el rescate masivo para fin de mes. Y a la vez que aviones con los primeros refugiados afganos llegan a Estados Unidos con las pertenencias de una vida en bolsas plásticas o pequeños maletines, la familia de Elizabeth sigue estancada allí. Todos sentenciados a muerte, dice, porque trabajaron para Estados Unidos y nadie los ha contactado. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Volvió a México el narcotraficante Eduardo Arellano Félix. Es una de las figuras más poderosas del cártel de Tijuana. Su regreso es resultado de acuerdos entre autoridades mexicanas y autoridades estadounidenses. Isa Osorio tiene más detalles de esto. Isa, buenas noches, ¿qué tal? Así es, Julio, buenas noches. Eduardo Arellano Félix, un ex integrante del cártel de Tijuana, se encuentra nuevamente en México. Esta tarde fue repatriado por las autoridades de Estados Unidos a la Fiscalía Mexicana. La entrega se hizo en el Puente Internacional de Matamoros, Tamaulipas. Eduardo Arellano Félix, alias el Doctor, fue detenido en 2008 en México y extraditado a Estados Unidos en 2012 y fue condenado a 15 años de cárcel por lavado de dinero. Estuvo preso en la prisión de Allentown, Pensilvania, y por haber cooperado con las autoridades estadounidenses fue liberado tras haber estado 13 años tras las rejas. Recordemos que los Arellano Félix forman parte de la historia del narcotráfico en México. La mayoría de los 7 hermanos de esa familia estuvieron al frente de lo que alguna vez fue una de las organizaciones delictivas más poderosas de México, el Cártel de Tijuana.
Pero esto no quiere decir que Eduardo Arellano Félix quedará libre. Al ingresar nuevamente a México, la Fiscalía Mexicana lo detuvo por delitos pendientes en este país, donde aún deberá cumplir una condena por delincuencia organizada y asociación delictuosa. Julio Eduardo Arellano Félix será trasladado al penal de máxima seguridad en el Estado de México, el Altiplano, donde, por cierto, se va a reencontrar con un antiguo enemigo del narcotráfico, con Héctor El Güero Palma. Es la información que te tengo. Regreso contigo. Gracias Isa Osorio. Vamos a cambiar de tema. Usted recordará el accidente en la carretera 281 en el área de Encino, en Texas, cerca de la frontera, el pasado 4 de agosto. 10 inmigrantes murieron ahí. Pero ahora, una de las sobrevivientes recibe una oportunidad que podría cambiar su vida. Marta Alicia López informa. Gladys, inmigrante originaria de Honduras, asegura que retumban aún en su cabeza los gritos de las personas que iban con ella en la camioneta que se volcó en el área de Encino, Texas, el pasado 4 de agosto. Estoy aquí con vida porque no fue fácil lo que yo pasé. Lo que en ese accidente no fue fácil porque hubieron varios muertos. 10 personas fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos y los 20 sobrevivientes resultaron con heridas graves. Sí, mire que yo en verdad, yo cuando acordé ya estaba con mi cara así, aquí que me fracturé, mi costilla, mi pierna. Pero yo ahí no supe nada porque hubo mucha gente buena que me levantó y me llevó al hospital. Pero a raíz de este hecho que marcó la vida de Gladys, ahora pudiera estar de manera legal en los Estados Unidos. Dios me tiene con vida en este lugar. Y yo sé que Dios tiene un propósito grande para mi vida, porque me libró de mucho. Se puede pedir una forma suplemental B, que significa que ella se estaba cooperando suficientemente para asegurar que ella tiene oportunidad para aplicar para la visa U. Mientras Gladys corrió con suerte, al menos 3 de los sobrevivientes, como ella, han sido deportados. Marta Alicia López, Telemundo. En México, al menos 5 trabajadores de Pemex murieron en la explosión de una plataforma marina en Campeche. Las autoridades patrullan la zona en busca de desaparecidos. Hay al menos 6 lesionados. Esta explosión frenó las operaciones de 125 pozos de petróleo. Y en Bolivia, la expresidenta Janine Áñez, quien se encuentra presa, intentó suicidarse. Uno de sus abogados dijo que trató de quitarse la vida por su situación jurídica. Su hija dijo que sufre una depresión severa. Janine Áñez, de 54 años, está acusada de varios delitos cometidos durante su gestión presidencial entre 2019 y 2020. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. Más noticias en nuestras redes sociales y en noticiastelemundo.com.